¿Se acuerdan que hemos estado platicando qué es lo que nos hace diferentes? Los distintivos es esa doctrina porque somos diferentes. ¿Por qué no somos iguales una iglesia con otra? Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de su palabra, eso es lo importante. Entonces, estos distintivos no nos hacen mejores que otra iglesia, solamente nos hacen diferentes. Y entonces tenemos que entender también por qué somos diferentes. O por qué alguien te va a preguntar, bueno, ¿por qué vas a esta iglesia? ¿Por qué no vas a la otra? ¿Qué no es lo mismo? Y entonces tú puedes contestar, bueno, es que hacemos las cosas de una manera diferente. Y entonces esto de cómo lo hacemos de una manera diferente tiene un porqué, tiene un para qué. No es nada más así porque pues ya se me antojó. O así lo queremos, o esta es la manera como se nos ocurrió. No, sino que tiene un porqué. Entonces, esos son nuestros distintivos, los distintivos de Capilla Calvario, de Calvary Chapel. Entonces, hoy vamos a ver el distintivo número 6. Y si estás apuntando, el distintivo número 6 se llama la prioridad de la palabra. ¿Ok? La prioridad de la palabra. El mes pasado tuvimos la visita del pastor Tony y pudimos ver el distintivo que se llama gracia sobre gracia. Y este distintivo nos hablaba acerca de cómo es que Dios ha tratado con nosotros y cómo es que Dios nos ha bendecido y cómo es que Dios ha traído misericordia a nuestras vidas. Vimos cómo es que Dios nos ama y cómo Dios nos ha restaurado también. Entonces vamos a ver hoy la prioridad de la palabra. Entonces, por favor, busca Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ir a muchas partes de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. La prioridad de la palabra. Primera de Timoteo 4, 13, perdón. 4, 13. Primera de Timoteo 4, 13. ¿Lo encontraste? Primera de Timoteo 4, 13. Primera de Timoteo 4, 13. ¿Lo encontraron? Fíjense lo que dice. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, pero ¿en la lectura de qué? Y entonces nos habla acerca de la palabra de Dios. Ocúpate entre tanto que voy en la lectura de la palabra. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Ahora busca 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahí está, unas dos hojitas adelante, 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Y dice así, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice ahí que usa bien la palabra de verdad. Un obrero que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia y es en la cual tú y yo tenemos que estar siempre, es en la cual tú y yo tenemos que hablar siempre. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La Biblia no fue hecha para traerla, para guardarla allí en la casa, fue hecha para leerla. Y ya en algún momento en el pasado hemos platicado, les he dicho, si hay alguien que dice, es que yo todavía como que no sé leer muy bien, podemos pasarte también una memoria y ahí podemos, allí hay Biblia, alguien te la está leyendo y tú la puedes estar escuchando también. El asunto es que estemos en la palabra y entonces dice, un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Entonces, para poder usar bien la palabra de verdad, tenemos que ejercitar qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Por ejemplo, este que tengo aquí en la mano se llama micrófono, ¿verdad? ¿Y para qué sirve un micrófono? Bueno, sirve para que se escuche la voz
poco más fuerte, ¿no? Y entonces tiene un propósito. Este micrófono tiene el propósito de que la voz se escuche un poquito más alto, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, imagínense que yo agarro este micrófono y yo le veo cara como de cuchara, y entonces lo meto así al mole. ¿Ustedes creen que estoy usando bien este micrófono? No. ¿Por qué? ¿Este micrófono para qué fue hecho? Pues fue para hablar, ¿no? ¿Este micrófono fue hecho para darle vuelta al mole? No. No. ¿Verdad que no? No. Y entonces si yo lo uso para darle vuelta al mole, ¿qué le va a pasar al micrófono? Pues se descompone. Entonces, cuando hablamos de la palabra de la verdad, cuando hablamos de la Biblia tiene que ser utilizada bien, de una buena manera. Pero entonces, ¿cómo podemos utilizar bien la palabra de verdad? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy también. Mira, el apóstol Pablo menciona y le recuerda a Timoteo, uno de sus discípulos, dentro de este pasaje, que busque en generalidad la palabra de Dios. Y este texto enmarca que, que busque la palabra de Dios. Pero ¿cuántos tipos de palabra podemos encontrar para que Pablo nos exhorte a entender y seguir en la palabra de Dios? O sea, ¿de qué manera tú y yo podemos saber que estamos en la palabra? Porque hay muchas palabras, ¿no? La gente habla muchas cosas, los temas, o podemos platicar de muchas cosas, podemos platicar de que ayer llovió mucho y se inundó mi casa, ¿no? Y todo se me mojó y lavé en la mañana y toda la ropa ya la tengo toda mojada, ya tengo toda apestada y ya huele a pura humedad. O podemos hablar acerca de que, ay, es que a la señora fulana de tal se le metió y el agua y que no sé qué y que no sé cuánto. Hay muchos temas de conversación, hay muchas palabras de las cuales podemos hablar. Pero Pablo nos habla y nos exhorta, nos anima a entender y seguir en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, las tenemos allí. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1. Vamos a leer del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Fíjate lo que dice. Dice, te encarezco. ¿Qué significa esa palabra, te encarezco? ¿Qué significa? Te encargo, pero te encargo mucho, ¿no? Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a qué dice ahí? A las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice aquí que habrá maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencias? La palabra concupiscencias es mi inclinación hacia cierto pecado. ¿Ok? Entonces, habrá maestros que más bien te van a hablar acerca de su propio corazón y te van a hablar acerca de su forma de pensar. No te van a hablar acerca de la palabra de Dios, sino que más bien te van a hablar acerca de cómo a ellos tal vez se les antoja hablar de la palabra de Dios. Y es triste porque mucha gente está en una posición de ser maestro, pero es como si metieran el micrófono al mole. A veces la palabra no la usan bien. La palabra no se usa bien. Y entonces tenemos que usar la palabra bien. Porque dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso de la sana doctrina? Significa cuando por ejemplo, ¿cómo estarías tú? ¿Cómo estaría tu cuerpo? ¿Cómo estaría tu organismo si solamente comieras sopas Maruchan con papitas y refresco de Coca-Cola? ¿Cómo estaría tu cuerpo si nada más comieras eso? Nada más, toda tu vida.
Estarías desnutrido, ¿verdad? Si fueras al doctor y entonces el doctor te sacara sangre y entonces, ¿qué es lo que te diría? Tienes anemia, ¿no? Tienes muy bajas tus defensas, porque eso no nos ayuda, eso nada más llena la panza, pero no nos nutre. Y entonces, a ver ustedes mamás, para que una criatura, para que un niño esté nutrido, ¿qué le tienes que dar? Pura sopa Maruchan. No. Y dame para unos churros, amá. No. Y dame para unos chetos, amá. Porque eso dicen los niños, ¿eh? Si ellos solamente comieran chetos y churros con salsa, con 3 pesos de salsa, serían felices, ¿verdad? Pero tú, ¿qué le dices? Y hasta lloran. Hasta lloran cuando se los quitas. Pero tú, ¿qué? ¿qué? No quieres darme. No me quieres dar, no me quieres dar para los churros. Pero tú, ¿qué le dices? No, tienes que comer Primero. comida. ¿Y qué comida le das? Le das frijolitos, le das tortilla, le das un huevito, le das un vasito de leche, le dices, cómete el chayote, cómete las zanahorias. No me gusta. Cómete las calabacitas. Mijito, cómase las calabacitas. Sí. Cómase el brócoli, todo. No me gusta. Cómaselo todo. Sí. Para que estés sano. Para que estés sano. Sí. Y entonces hay comida que tú puedes comer, pero que no te nutre. ¿Verdad? Ujú. Si tú le dieras gansitos a tu hijo todos los días, él le encantaba la vida. Y ni te da lata. Pero no nutre. Pero en cambio si le das comida, verduras, digo, no tiene que ser carne a fuerza. Con que sean frijolitos bien bonitos, con que sea sopita de arroz, con sus tortillas, algo bien. Entonces estás nutriendo a la persona. Así también hay palabras las cuales no nutren. Así también hay palabras las cuales no nos ayudan. Pareciera ser que nos llenan y ya como que, pues ya nos sentimos bien, pero no nutren. Y entonces hay palabras, hay inclusive maestros, hay gente que habla de la palabra de Dios y puede abrir la Biblia y todo, pero la palabra no nutre, no te ayuda. A veces la gente sale más confundida. A veces decimos, es que no entendí nada. A veces decimos, pues dijo mucho, pero pues no entendí nada a final de cuentas. Entonces, la sana doctrina es como buena comida. Sana doctrina, cuando hablamos de la palabra, es palabra que es sana, que te sirve, que te nutre, que te ayuda. Aunque esa sana doctrina no nutre tu cuerpo, sino nutre tu espíritu, tu alma, tu corazón y te ayuda. Entonces, tenemos que buscar sana doctrina. Una de las cosas que como distintivos o que nos distingue aquí en Calvary Chapel es buscamos dar sana doctrina. ¿Y cuál es la garantía de que es sana doctrina? Bueno, la garantía de que es sana doctrina es que hablamos de la palabra. Es la palabra la prioridad. Yo les puedo contar acerca de mi vida, ¿no? Y sí, son buenos los testimonios. Son buenos y a veces necesitamos escucharlos, porque entonces nos ayudan a entender de que también Dios puede ayudarme a mí como lo ayudó al hermano, como lo ayudó a la hermana. Sin embargo, dice aquí, vendrá tiempo cuando no habrá sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír. ¿Qué significa eso? Tú nada más háblame y háblame lo que a mí me gusta, lo que yo quiero escuchar. Y de repente también ha habido iglesias y ha habido pastores que, por ejemplo, no hablan de pecado, no te confrontan con tu pecado. No te hablan así como, tienes que dejar ese orgullo, tienes que dejar de estar en esa situación. Esto no le está agradando a Dios. Y mucha gente lo piensa hacer de esa manera, pues para no ofender a nadie. Y entonces dice un pastor que se llama John MacArthur, dice, si cuando estás predicando les predicas la palabra y les ofende, dice, déjales que les ofenda. Ellos han estado ofendiendo a Dios toda su vida. Déjalos que les ofenda. Cuando nos ofende es porque en realidad te está llamando la atención. Claro que a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. No nos gusta que nos digan que estamos pecando. No nos gusta que nos digan que estamos mal.
Todos quisiéramos que todos nos dijeran, estás bien, échale ganas. Todos quisiéramos, pero no es así siempre. A veces cuando estamos en un error, que alguien nos confronta o nos... ¿Cómo se puede decir? Siempre queremos escuchar como lo mejor. Como de que no me hables en que estoy mal, solo dime palabras que yo quiero escuchar. Pero está mal, porque nosotros tenemos que hablar con verdad. En otras palabras, así como que le sobamos el lomo, ¿no? Si estás mal, así como que no te preocupes, tú, mira, todo va a salir bien, mira, todo, Dios te ama y que no sé qué, pero no decimos, sí, Dios te ama, pero tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar de ver a ese hombre, tienes que dejar de ver a esa mujer, tienes que dejar de ir a este lugar, tienes que dejar de ir a este otro lugar, y a veces mucha gente no lo hace. Solamente, no te preocupes, todo va a estar bien, mira que Dios, no, tenemos que hablar como dice la palabra. Entonces la palabra de Dios, lo que tenemos aquí, la palabra de Dios edifica, ¿ok? Esa es una cosa, la palabra de Dios edifica. ¿Qué significa eso? Cuando construimos una casa, edificamos. Y cuando construimos la casa, queremos construir de una manera fuerte, que dure para siempre la casa. Queremos echarle cimientos fuertes. Queremos que esa casa no se cuartee. Queremos que esa casa no se esté cayendo a pedazos después. Y entonces nos esforzamos porque esa casa podamos meterle materiales buenos. Entonces la palabra de Dios edifica, nos sirve para construir. La palabra de Dios redarguye. ¿Qué significa redarguye? O sea, te hace ver en qué estás mal. La palabra de Dios te reprende y te dice, deja ya de hacer eso. Tienes que dejar de hacer aquello. La palabra de Dios te exhorta, es decir, te anima, te dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que seguir adelante, no tengas miedo, Dios está contigo. La palabra de Dios te alimenta. Muchas veces hemos despreciado el alimento de Dios porque pensamos, pues, y si no voy hoy a la iglesia, y si hoy no oro, y si hoy no leo la palabra de Dios, pues no me pasa nada. Bueno, no te pasa nada, pero al final de cuentas no te estás edificando, no estás buscando que tu vida, alimentes tu vida. Dice Mateo 4:4, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto es alimento a nuestras vidas. Por eso es necesario dar alimento. Los pastores tenemos que dar alimento. No sobar el lomo a las ovejas, sino dar alimento. No morder a las ovejas, sino dar alimento. No latiguear a las ovejas, sino dar alimento. ¿Y en dónde encontramos el alimento? Si yo tengo un borrego, ¿en dónde voy y le consigo alimento al borrego? ¿Dónde? Pues en la tienda donde venden alimento para borregos. O tal vez lo saco, y ahorita que está todo verdecito, lo saco a que coma pastos verdes. Y saco el borrego, la borrega, y anda allí, ¿no? Comiendo. Ese es el trabajo de nosotros como pastores, llevar alimento, porque también la palabra de Dios sustenta. La palabra de Dios nos abraza. ¿Cuántas veces te has sentido abrazado por la palabra de Dios? Cuando Dios te dice, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo siempre. Y nos ayuda y nos alienta. La palabra de Dios también nos hace sentir amados. La palabra de Dios acaricia nuestra alma. La palabra de Dios sana nuestras heridas. Muchos de ustedes han experimentado esa sanidad a través de la palabra de Dios. Y tal vez al principio muchos de ustedes dijeron, ¿por qué? Pero poco a poco tú has experimentado que es la palabra de Dios la que te sana y también la que te libera. La que te guía, te dice por dónde ir, la que llena ese espacio vacío en tu corazón. La palabra de Dios cambia vidas y nos lleva a la misma presencia de Dios. Entonces, si nosotros no estamos hablando de la palabra de Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay muchos tipos de palabra. Entonces, la gente puede hablar de cuentos, la gente puede hablar de fábulas, la gente puede hablar de chistes, la gente puede hablar de muchas cosas.
Pero ¿sabes algo? Nosotros aquí, el poquito tiempo que nos reunimos aquí, tenemos que buscar hablar de la palabra de Dios. No tenemos otro motivo para hablar. No tenemos otro motivo para reunirnos, sino hablar de la palabra de Dios. Dale vuelta para atrás y busca Colosenses capítulo 1, por favor. Está ahí atrásito, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Colosenses 1, 9. ¿Lo encontraron? Ok, dice Colosenses 1, 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de, ¿qué dice allí? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en, ¿qué dice ahí? En el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, a los colosenses, y dice Pablo a los colosenses, yo quiero que ustedes crezcan, ¿en qué? En el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo puedes tú tener más conocimiento de Dios? En la palabra de Dios. Entre más tú y yo estemos en la palabra de Dios, más conocimiento tendremos. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Dice, porque en Él, está hablando de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y entonces habla aquí y nos dice, Cristo es plenitud de la deidad. En Cristo nosotros somos plenos. En Cristo tú y yo estamos, tenemos todo lo que necesitamos. Busca Colosenses 3:4. Colosenses 3:4, ahí lo tienes. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿en dónde está nuestra vida? Según este versículo, ¿nuestra vida está en el mundo? ¿Nuestra vida está en los placeres del mundo? ¿Nuestra vida está en ganar dinero? ¿Mi vida está en irme a dar la vuelta? ¿Mi vida está, en dónde está mi vida? Dice, cuando Cristo, vuestra vida. ¿En dónde está mi vida? Está en Cristo. Dice, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, Cristo debe manifestarse en nuestra vida explícitamente. ¿Cómo se manifiesta Cristo en mi vida? ¿Cómo es que Cristo se manifiesta en tu vida? ¿Cómo es que vemos que Jesús está trabajando en tu vida? ¿De qué manera lo vemos? A través de lo que Él ha hecho en tu vida. A través de los frutos del Espíritu Santo. A través de los cambios que ha habido en tu vida. Te voy a preguntar, después de más de 2 años que nos hemos estado reuniendo, ¿ha habido cambios en tu vida? ¿Tú crees que tu vida ha cambiado? ¿Tu manera de pensar ha cambiado? Ahora ves las cosas de una manera diferente. Tal vez nos hace falta mucho. A mí me hace falta mucho. Nos hace falta mucho. Nos hace falta conocer esto, nos hace falta conocer aquello, pero nuestra manera de ver las cosas ha cambiado. Ya no veo las cosas de una manera diferente, de la misma manera como antes. Ahora las veo de una manera diferente. Ahora veo a mi familia de una manera diferente. Ahora necesito la palabra de Dios. Y no sé si te pasa a ti, pero un día que no puedes venir a la iglesia, que no escuches la palabra de Dios, dime, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que algo faltó? Sí. Algo te faltó. Y de repente a veces, así, tal cual, hablando la verdad, de repente
faltamos porque decimos, pues no, ahora no voy, o me dio flojera, o no me levanté. A veces lo hacemos con alevosía, a veces lo hacemos pensando en que no vamos a ir. Pero el asunto es que después de rato decimos, ¿por qué no fui? ¿Por qué? Pareciera ser que no hacemos nada. Porque alguien algún día te va a preguntar, ¿y qué hacen ahí? Leemos la palabra, leemos la Biblia. Pero ¿qué más hacen? Pues nada, nomás cantamos, leemos la palabra. ¿Y a poco eso es lo que ha cambiado tu vida? Pues sí, porque es la palabra de Dios. Aquí no cambia el hecho de que Alejandro Servín te venga y te motive y te diga, échale ganas, usted puede, y que no sé qué. Eso no te sirve de nada. Lo que yo te diga, mis palabras no te sirven de nada. Lo que te sirve a ti, lo que te sustenta, te redarguye, te reprende, te edifica, te exhorta, te alimenta, te abraza, te ama, te acaricia tu alma, te sana y te libera, te guía, es la palabra de Dios, no mis palabras. Busca por favor Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Lo encontraste? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? Dice, la fe es por el oír. Tenemos que oír. Tenemos que entender. ¿Pero cómo? ¿O qué tenemos que entender? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de alguien? ¿De un hombre? No. La palabra de Dios. Por eso es tan necesaria que para crecer nosotros estemos predicando y estemos leyendo la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que a mí me gusta hacer siempre en la iglesia, y ustedes ya lo han visto, ya me conocen, es llevarlos a un versículo, y llevarlos a otro versículo, y llevarlos a otro, y llevarlos a otro, y llevarlos a otro, y llevarlos a otro. A lo mejor de repente dices, son muchos versículos, no lo encontré, o esto o aquello. Bueno, tráete una libretita y apúntalos cuando no los alcances a encontrar, y ya después en tu casa los puedes encontrar. Pero es la palabra de Dios la que nos alimenta. Porque es una misión el hecho de que cuando tú salgas de este lugar salgas como llenito. ¿Alguna vez has ido como a un lugar y comes así como que ya sales todo así lleno, ya no, ándale, otro pastelito, no, ya, otro taquito de mole, no, ya no quiero mole, ya. Y entonces es nuestra intención de que tú salgas lleno, repleto, que salgas alimentado. Nosotros somos ovejas del pastor, somos ovejas de Dios, y entonces como ovejas tenemos que comer, ¿qué? Pastos verdes. Y cuando hablamos de pastos verdes, hablamos de palabra de Dios. No hablamos de cualquier cosa, sino hablamos de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crece mi fe? ¿Alguna vez has sentido que tu fe como que ya se está acabando? Como que ya, la verdad, sí, a mí me pasa, ¿no? Sí. Eso pasa siempre. Sí. Así como que, ya no quiero, la verdad. Ya no sé si seguir adelante, ya no sé, ya las cosas, los problemas y las dificultades, y ya, la verdad es que ando bien agüitado, la verdad es que ando por los suelos y ya no quiero. Bueno, si a veces sientes que tu fe ya no es suficiente ni para levantarte, ¿qué tienes que hacer? Ir a la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Alejandro. No. ¿Sí es cierto eso? No. El oír por la palabra de José Luis. El oír por la palabra del hermano Frank. No. El oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 17. Allá adelantito. Efesios 3, 17.
Y es algo también que ustedes como ovejas y al formar parte de esta comunidad, también tenemos que exigir, ¿ok? Exigir palabra de Dios. Y entonces cuando alguien tú sientas de que, híjole, ahora como que nomás tú hablando de su vida, tú puedes decirle, y yo quiero dar la confianza que tú me digas a mí, hoy nomás me estuve platicando puros chistes, y yo vine a escuchar la palabra de Dios. Si usted nomás viene a platicar puros chistes, pues entonces aquí no es un buen lugar. Tú tienes la responsabilidad de decir eso también, de buscar y decirle, a ver, hermano Alejandro Pastor, usted nomás se la pasó platicando de que quién sabe qué y que no sé cuánto. No, venimos a escuchar palabra de Dios. Díganos palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero. ¿O tú vienes tú aquí a divertirte? No. A pasar el rato. Es que como no tengo nada que hacer en la casa, pues ahorita voy allá, ¿no? Pues es domingo, pues no hay nada que hacer, no hay nada en la tele, puro fútbol. Que se queden los hombres, a veces si les gusta el fútbol, que puras mujeres aquí, vean. Si es eso, te vienes a divertir. Tú vienes si traes a tu hijo, tú vienes a que te entretengan a tu hijo. Ah, es que está bien aburrido en la casa. Pues mejor no tenemos nada que hacer, vamos a dar la vuelta para allá. Y mira, pues está abierto, vamos a meternos. No, venimos porque sabemos que hay palabra. Y hemos entendido que esa palabra de Dios hace crecer nuestra fe y que nos alimenta y que de alguna u otra manera Dios nos va a hablar. Porque yo sé que Dios muchas veces te ha hablado. Y si hoy estamos aquí es porque Dios nos ha sustentado. Y los problemas que Dios ha quitado, ha liberado, te ha sanado tu alma, es porque la palabra de Dios tú dejas que actúe en tu vida. ¿Cómo se manifiesta Cristo en tu vida? El doctor de doctores. ¿Cómo se manifiesta al sanarte? Bueno, a través de la palabra. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice. Efesios 3, 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? A través de la palabra. Leer la palabra. Tú has estado cuando de repente hace mucho aire, ¿verdad? O por ejemplo viene la tormenta. ¿Has visto los arbolotes cómo se mueven? Se van a un lado y se van al otro. Hay algunos árboles que se rompen, pero hay otros que no los arrancan. ¿Has visto tú que un árbol se ha arrancado de raíz? Tal vez. Pero es difícil, necesita muchísima fuerza. Imagínate que tú y yo somos como esos árboles. Ese árbol grandototote que no lo puede arrancar el viento o la tormenta, tiene raíces profundas. Cuando tú y yo decimos, pero bueno, ese árbol alguna vez fue chiquitito, así. A veces cuando decimos, comenzamos a creer en Dios, nos sentimos chiquititos. Voy empezando, como una plantita chiquitita. Pero cada vez que pasa el tiempo, va creciendo la plantita, va creciendo el arbolito. Y algún día ese árbol chiquitito va a estar grande. Que ningún viento, ninguna tormenta, ningún agua, ningún río puede sacar ni desarraigar. Eso es lo que buscamos. Que tú eches raíces bien profundas. Que tú en tu tierra esté bien abonada, que tu corazón esté bien lleno de la presencia de Dios y de la plenitud de Dios, para que seáis llenos del conocimiento. Porque la raíz de nuestra vida está en la palabra de Dios. Y entonces esa raíz en la palabra nos traerá entendimiento y poder para seguir adelante. Y poder para hacer las cosas. Ánimo para seguir adelante. Aunque las cosas estén mal, tú vas a sentir que Dios está contigo. Y puedes agüitarte, sí, todos nos podemos agüitar. Pero cuando estamos en la palabra de Dios, nuestra fe crece y escuchamos otra vez y otra vez la palabra de Dios, somos alimentados por ella. Colosenses, ¿estás en Efesios? Dale para adelante.
Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Colosenses 2, 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aún en las iglesias cristianas puede haber muchas tradiciones de hombres. Y dice Pablo, dice, mirad que nadie los engañe. ¿Y cómo es que yo puedo evitar ser engañado? Cuando yo conozco la verdad. Cuando yo conozco la verdad. Si yo no conozco la verdad, entonces puedo ser engañado muy fácilmente. Pero si yo conozco la verdad, entonces nadie puede engañarme. Es por eso que es indispensable estar en la verdad. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y su palabra es verdad. Y es por eso que la palabra de Dios debe de abundar entre nosotros. Debe de abundar una y otra vez, así hasta que se derrame. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has vaciado agua en un vaso? O refresco, o jugo, o lo que sea. Y bueno, llega hasta arriba, ¿no? Imagínate que tu corazón está así como sediento y le empiezas a echar agua y agua y agua y hasta que se desborda, ¿no? Así, y se tira. Esa es la idea, que el conocimiento de Dios se desborde en ti. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Empezamos para allá. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3 y 4. Volvemos a leerlo. ¿Cómo puede ser una persona engañada? Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Las fábulas son cuentos, por así decirlo. Y pareciera ser que en muchas ocasiones, la gente que está aquí parada enfrente de personas, lo único que viene es a contar cuentos. De hecho, hay un pastor, entre comillas, alguien que lo invitan a muchos congresos y ya lo conocen como el cuentacuentos, el cuentachistes. Según él, habla de la palabra, pero nada más está haciendo reír a la gente con chistes, nada más. Claro está que es una herramienta, sí, pero no es algo de lo cual nada más vayamos a contar chistes. Yo no vengo a contarte chistes. Cuando hablamos de la palabra, mi intención no es que salgas de aquí así como bien motivado. Sí, yo voy a ir. Ya. O que salgas bien alegre. La intención siempre es que tú salgas confrontado por la palabra de Dios. Y que sepas que aunque duele, aunque raspa, es palabra de Dios y es buena para ti. Y así como los niños, no me gusta el brócoli, ya lo voy, cómetelo, no es que no me gusta, pero tú sabes que le hace bien. Y entonces a veces no nos gusta, pero nos hace bien. Fábulas, filosofías, tradiciones huecas sutilezas, todo eso, mucha gente se ha ido para allá. Y déjame decirte por qué. Porque hay lugares en los cuales la gente le importa más llenar el lugar con gente a que la gente escuche de la palabra. Me importa más que esté lleno. Y sabes, algo de lo que hacemos aquí en la iglesia es, no me importa si está lleno o no. Lo que me importa es que cada uno traiga su Biblia y entonces pueda leer en la Biblia. Abre tu Biblia. Abre ese libro que tienes allí y empieza a ver lo que Dios tiene para ti. Ráyale allí y ponle allí, Dios me habló hoy, y subráyale. Dios me dijo que tengo que dejar esto, porque es de la manera en como Cristo se manifiesta en tu vida. Busca por favor Josué capítulo 1. Josué es de los primeros libros de la Biblia. Está después de Deuteronomio. Josué capítulo 1.
Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Es el sexto libro de la Biblia. Josué 1, 8. Está después de Deuteronomio. ¿Lo encontraste? Josué 1, 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. ¿Cómo es que hacemos prosperar nuestro camino? ¿De qué manera? Todos queremos prosperar en nuestro camino, ¿no? Queremos que nos vaya bien. Nadie nos levantamos en la mañana: Señor, que hoy me vaya mal. ¿Tú te levantas así en la mañana? No. Señor, me encomiendo a ti, Dios, que el día de hoy me vaya bien. Señor, ayúdame. Todos queremos que nos vaya bien. Pero para que te vaya bien, dice la palabra, ¿qué tienes que hacer? Dice: guarda la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Hacerla. Hacerla. Ponerla en práctica. A veces no te va a gustar, pero tienes que hacerlo. Te pongo un ejemplo. A veces Dios dice en su palabra: perdona al que te hizo daño. Y tú así como que: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que perdonar? Pues me hizo bien feo. ¿Por qué? Y ahí estamos renegando. Cuando Dios dice perdona, es ejecutar la palabra, ejercitar la palabra. Ahora, te voy a leer un libro que está en el Antiguo Testamento. Es un profeta menor, se llama Oseas. Si puedes encontrarlo, Oseas capítulo 4. Si no, escúchalo. Escucha lo que te voy a decir. Oseas capítulo 4, versículo 6. Es un profeta menor antes del Nuevo Testamento. Oseas 4, 6. Si no lo encuentras, escucha. Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. ¿Lo encontraron? Bueno, me voy a esperar un poquito. Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. Fíjate lo que dice. Oseas 4, 6. Dice: mi pueblo, está hablando Dios, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó. ¿Eso significa que no fue a la escuela? No. Es que yo no fui a la escuela. No significa que haya sido a la escuela, no. Significa que no les interesó conocer a Dios. ¿Qué conocimiento habla? Les faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Dios. Y entonces la gente no le importaba leer la palabra de Dios. A la gente no le importaba conocer a Dios de esta manera. Solamente de lo que la gente les decía. Solamente de lo que alguien más experimentaba. Es que yo escuché que esto. Es que yo escuché que aquello. Y sabes, cuando somos así, nuestra fe no crece. Nuestra fe se queda chaparrita, se queda enana. Cuando estamos escuchando a otras personas y no la palabra de Dios. Te doy un consejo. Lee la palabra de Dios. Tal vez en algún momento no le vas a entender. Vas a decir: es que no le entiendo. Bueno, no es necesario que le entiendas a todo. En algún momento, en algún versículo, Dios te va a hablar. Porque Dios va a usar su palabra. Porque Dios así lo hizo. Así lo estableció. Que su palabra nos ayuda. Entonces, hay algo que tenemos que quitarnos de nuestra vida. Y es ser ignorantes de la palabra. Ser ignorantes de la palabra. Hay mucha gente que dice: sí, como dice la Biblia, ¿verdad? Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Saben algo? La Biblia no dice eso. Por ningún lado dice eso.
Pero la gente dice, es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice. No hay versículo que lo diga. Pero la gente lo afirma. No, sí, la Biblia lo dice. No lo dice. Pero a veces nosotros lo hemos llegado a creer. Pues igual yo creo que sí lo dice, ¿no? Pero no lo dice. Yo te lo estoy diciendo. No lo dice. No hay. Entonces la próxima vez que te digan eso, dile, sí, pero eso no dice. La Biblia dice Josué 1:8. Lo acabamos de leer. Subráyalo en tu Biblia si es necesario. Mira, aquí dice, si yo guardo la palabra, si yo guardo los mandamientos de día y de noche, si yo los pongo en práctica, entonces sí me va bien. Pero no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Nunca dice eso. Entonces las personas se pierden, tienen falta de conocimiento. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y muchos cristianos el día de hoy están como amarrados de las manos, como amarrados de los pies, como sintiendo que no puedo caminar, por más que quiero caminar, como que no avanzo nada y yo quisiera y me siento como amarrado. Es que el asunto es de que somos llevados cautivos porque nos hace falta conocer a Dios más y más y más y más. Busca el libro de Hechos, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 27. Hechos está después de Juan, del Evangelio de Juan. Hechos 20, 27. Hechos 20, 27. Hechos 20, 27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice aquí, todo el consejo de Dios. No nada más una partecita, sino todo el consejo. ¿Y cuál es todo el consejo? Toda la Biblia. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La única manera en que una persona pueda hacer esta declaración a su congregación es si les ha enseñado toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. ¿Sabes por qué estudiamos aquí versículo por versículo? ¿Te acuerdas? Estamos estudiando el libro de Lucas y estamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, no dejando ningún detalle, sino vamos despacito, vamos así. Porque eso es mejor. Porque aprendemos más. Porque estamos recordando más lo que dice la palabra. Nuestra predicación no es temática. Significa, no es por temas. Ahora vamos a hablar de que las nubes son de color gris. Y la siguiente semana vamos a hablar de que pues ya se viene el invierno. Y la siguiente semana vamos a hablar de la oración. Son temas buenos, sin embargo, tenemos que ir aprendiendo cada vez más y más en el conocimiento. De una manera temática, somos muy propensos a predicar únicamente los temas que a mí me gustan. Es que a mí me encanta hablar de cuando Dios derribó a sus enemigos y esto, ¿no? O buscamos hablar de los temas de moda, por ejemplo. El tema de moda es la guerra, ¿no? El tema de moda es la inclusión sexual, por ejemplo. El tema de moda es, y hablamos del tema de moda, pero cuando hablamos de la palabra, hablamos de una manera expositiva y entonces exponemos lo que hoy nos toca. Cuando hablamos de compartir la palabra, dice Isaías capítulo 28 versículo 13, dice, y lo harás mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, poco a poco, línea por línea. De esta forma no se nos pasa por alto nada de la palabra. Cuando vamos exponiendo versículo por versículo, a veces trataremos temas controversiales y a veces temas difíciles, pero ese es el pasaje que nos tocó. Y entonces vamos predicando el libro en su totalidad, nada más, de una manera sistemática, lo vamos predicando. Tal vez tú en algún momento escuchaste
enseñanza de otra manera, no versículo por versículo. Esa es una de las cosas que nos hace distintos, que nos hace diferentes de otras iglesias. Aquí en Silao yo no conozco alguna otra iglesia que predique versículo por versículo, así como estamos haciéndolo nosotros. No la conozco. Y entonces, así a lo mejor para mucha gente se le hace aburrido, pero tú sabes que estamos hablando palabra por palabra, versículo por versículo, sin que se nos pase nada, porque eso es la manera de enseñar. Y entonces no perdemos detalle alguno. Busca ahora el libro de Nehemías. Está en el Antiguo Testamento. Nehemías, ¿ok? Nehemías. Me voy a esperar un poquito. Nehemías está antes de Job. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Versículo 8. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo te pregunto, cuando hablamos de la palabra, cuando exponemos aquí, ¿tú le has entendido? Es que yo no le había entendido así. Es que eso es poner en claro. Eso es hacerlo entendible. Y ese es el trabajo de los que estamos aquí, hacer entendible la palabra de Dios. Y cuando tú no la entiendas, tú tienes también la libertad de decir, es que no la entendí. Es que, a ver, explíquemelo de una manera diferente porque no lo estoy entendiendo. A veces podemos hablar muy rebuscado, a veces podemos hablar palabras así que la gente no entienda. Y a veces he escuchado, por ejemplo, pastores que sacan palabras de esas domingueras nomás para apantallarte. Así como que, no sabes retear todo. No lo entendiste, pero te dije, se escuchó re bonito. Mis hermanos, vénganse, vamos, vamos por la metanoia en nuestras vidas. Y tú así como, ¿qué? ¿Vamos por quién? ¿Para qué? ¿Por una coca? No. Y entonces yo te he dicho, metanoia es arrepentimiento, es cambiar de rumbo, es trabajar en tu vida para hacer las cosas diferentes, porque ya entendiste que viviendo tu vida como vivías anteriormente, no ibas para ningún lado bueno. Y entonces metanoia es, tengo que cambiar, tengo que buscar cambiar, ir hacia un lugar diferente, ir hacia Dios. Entonces leían el libro de la ley y ponían sentido a cada palabra para entenderlo, y lo hacían entendible a todas las personas. Entonces, el compromiso que yo tengo contigo, que tenemos contigo, y tú, por favor, de verdad, así te lo digo, sea yo, sea el que esté aquí parado enfrente, en un estudio, en un domingo, dile, no le entiendo. No estoy entendiendo. A lo mejor necesitas que lo expliquemos más sencillo. Y entonces, eso es nuestra chamba. Para que tú te vayas lleno, para que te vayas saciado de la palabra de Dios. Y es importante recordar que generalmente no vemos un resultado inmediato, ¿ok? Cuando tú vienes, a ver, la gente dice, invitas a alguien a la iglesia, ¿no? Ven, te invito el domingo, que no sé qué, y de repente ya se sale, no, pues estoy igual. No, pues no cambió. Ya llevo como 3 meses y no ha cambiado nada. Déjame decirte algo, te lo tengo que advertir. No vas a ver un resultado inmediato o espectacular de un día para otro desarrollando este sistema de predicación. Así como vamos versículo por versículo, vamos a hablar de la palabra de Dios. Toma tiempo desarrollar apetito, gusto por la palabra de Dios. Y a algunos nos toma tiempo crecer, plantando solo la palabra de Dios en el corazón. Es lo único que hacemos, hablar de la palabra de Dios. Y vamos a ver en el siguiente tema dentro de un mes, vamos a ver el centro, Jesucristo.
Y ahí te voy a hablar acerca de cosas que hacen las iglesias para atraer gente. Cosas que hacen las iglesias para obtener su atención y entonces que la gente no se vaya. Entonces necesitamos entender de que no podemos ser engañados y que la palabra debe ser lo único en donde tú y yo podemos estar. La enseñanza tiene que ser bibliocéntrica. ¿Sabes qué significa esa palabra? Es una palabra así media de domingo, ¿verdad? Pero bibliocéntrica significa que estamos hablando de Biblia. Bibliocéntrica. No hay otro libro del cual te voy a leer más que de este. Biblia. ¿Ok? Nada más te voy a leer de este. No te voy a sacar el libro del Mormón por acá. Ah, mira, es que también este libro está muy bueno. No te voy a sacar la revistita de la Atalaya así para... No, mira, no. Biblia, nada más, Biblia. Es lo único que tú y yo necesitamos y esto es suficiente. No necesitas nada más que Biblia. Entonces, es importante y entiende eso. No puedes ver resultados inmediatos, pero los vas a ver algún día. Y déjame decirte que yo los estoy viendo. Tú que estás aquí. Hace un año, hace 2 años, yo te decía Oseas y tú decías, ¿Oseas? ¿Qué es eso? Hace 2 años cuando empezabas, yo te decía, ve al libro de Colosenses. Y tardabas mucho para encontrarlo. ¿Te acuerdas de eso? Pero hoy, mira, estás encontrando así. Y eso me da mucho gusto. Y me da mucho gusto que puedas encontrarlo. ¿Nos hace falta? Sí, nos hace falta muchas cosas. Pero vamos para allá, pasito a pasito. Ya avanzamos un paso, 2 pasos, 3 pasos. Mucha gente se puede desanimar cuando dice, ¿y qué hacen? Pues nomás la palabra. No, pero es que yo quiero que oren por mí. Y ya sabes, ¿no? Te voy a hablar de eso la siguiente semana. Yo quiero que oren por mí, así como hacen las iglesias y se caen y esto y se revuelcan. ¿Sabes qué? Aquí no practicamos eso. No creemos en eso. De hecho, no es bíblico. Pero ya te voy a hablar de eso más adelante. La siguiente mesa, si Dios quiere. Entonces, aquí solamente es la palabra. Y tú eres el ejemplo de que la pura palabra nos ayuda. Cada uno de ustedes nos ayuda en cada área de nuestras vidas. El último versículo es el libro de Daniel. Digo, el último pasaje. Busca por favor Daniel. Daniel es un profeta mayor. Están ahorita estudiando profetas mayores y menores. Daniel capítulo 12. Y te voy a decir algo, mira, mientras lo encuentro. Daniel capítulo 12. Cuando hay fiesta en el rancho, usualmente la gente echa cohetes, ¿verdad? Hasta seguido. Y los cohetes son ruidosos y no dejan dormir. Y ahí tienen los perros ladran y ladran. Y ¡cállate, perro! Y yo no sé cómo le hacen para despertarse tan temprano. 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana están los cohetes. Apenas me acabo de dormir. Ya están tronando cohetes. ¿Has visto, por ejemplo, los cohetes del 15 de septiembre? Muy bonitos, muy coloridos, mucho color. ¿Pero cuánto duran? 5 minutos, 10 minutos, poquito. En Año Nuevo hay cohetes también. ¿Cuánto dura un espectáculo de cohetes? 5 minutos, 10 a lo mucho. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice, ¿lo encontraste? Daniel 12, 3. Vamos a leerlo todos juntos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ok?
¿Cómo brillan las estrellas? A perpetua eternidad. Los cohetes pueden ser muy coloridos y pueden dar mucha luz y pueden ser muy ruidosos, pero se terminan así, un cohete. Pero las estrellas allí han estado para siempre. Cuando tú naciste ya estaba esa estrella, y el día que te mueras va a seguir esa estrella, a perpetua eternidad. Pero dice, los entendidos. ¿Qué significa eso de los entendidos? Palabra de Dios en tu vida. Los que sabemos usar la palabra de Dios, los que vamos, subraya la palabra de Dios. No hay ningún problema en que tú le pongas un color verde, color rojo, un marcador, un marcatextos. No hay ningún problema, te sirve más. Y entonces un día vas a decir, el versículo que me dijo, ¿cuál era? Pues ya lo subrayé. Mira, aquí está, porque ese versículo te va a ayudar para alguien más algún día. Tráete un marcador de esos fosforescentes y márcale. Porque entonces eso te va a hacer entender, te va a dar conocimiento de Dios. Y los entendidos van a resplandecer, ¿qué? Perpetuamente, para siempre, no instantáneamente. Entonces, para terminar, no somos una iglesia cohetera. En pocas palabras. No somos una iglesia cohetera, así de ya. No. Despacito, tranquilo, la palabra. Tal vez alguien se va a aburrir, pero vamos a seguir adelante, la palabra. Tal vez para alguien así como que algo nuevo. No hay nada nuevo. Aquí está la palabra. Y vamos a seguir en la palabra. Y la palabra es como Dios, es eterna. Nunca te la vas a acabar. Cuando vamos versículo por versículo, me ha pasado muchas veces que enseño algo y después cuando termino la siguiente semana digo, híjole, me faltó decir esto, híjole, me faltó decir aquello. He visto versículos 2, 3, 4, 1000 veces y en cada vez enseña ese versículo de una manera diferente a nuestras vidas. Porque esa es la palabra de Dios, eterna. Y entonces no somos una iglesia cohetera, que estemos preocupados por hacer ruido. Y vamos a querer crecer muy rápidamente. No, tranquilo. Vamos tranquilos. Somos 10, somos 15, somos 20. Pero que seamos bien entendidos. Y que cuando alguien te diga, no, es que no, eso está en la Biblia. No está. No, es que Dios también dice eso. No. Como por ejemplo, es que todas las religiones nos llevan a Dios. Y hay gente que se la cree. No. Todas las religiones nos llevan a Dios. Es que Alá es el mismo que Dios, ¿no? Después platicamos de ese. Pero Alá no es Dios. Alá es un Dios que se relaciona con la luna en Oriente. No es Dios. Pero el asunto es que tenemos que saber, conocer. Y entonces necesitamos palabra en nuestras vidas. Porque la palabra nos edifica, redarguye, reprende, exhorta, alimenta, sustenta, abraza, ama, acaricia tu alma, te sana, te libera, te guía, te llena el espacio vacío, cambia vidas, nos lleva a la presencia de Dios y a veces también la palabra de Dios nos cachetea y te dice, paz, despierta, ánimo, órale. Es que me raspó el día de hoy lo que me dijo. Bueno, es necesario, tenemos que ser confrontados. ¿Cuántos versículos vimos el día de hoy? Un chorro y un montón, Léelos en tu casa otra vez. Los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento, perpetuamente. No somos cohetes, no somos coheteros. Somos como las estrellas. Allí, a lo mejor, somos poquitos. Como las estrellas, así como las estrellas así como que te deslumbran. Así, ay, esa estrella me deslumbra. No, pero ahí está. Y sabes que está para siempre. Tal vez puedan decir de aquí, son bien poquitos, o esto, o aquello. Y mírense. Poquito a poquito, poquito a poquito. Para siempre. ¿Oramos? Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor y bondad, Señor. Te damos gracias porque hoy podemos estar juntos. Y también, Señor, porque tu palabra
es buena, Señor, y es viva a nosotros. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y podemos, Señor, creer en ti cada vez, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Y la intención, Señor, es conocerte más y más cada día. Encontrar, Señor, de ti más y más cada día. Señor, ayúdanos a encontrar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Señor, necesitamos de ti. Y es tu palabra, Señor, en la cual encontramos aliento y vida. Señor, eres bueno y para siempre que sea tu misericordia. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, tú eres bueno, tú eres grande, Padre. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias por la vida de mis hermanos. Señor, bendíceles, susténtales, cuídalos, Padre Santo. Y que tu palabra, Señor, sea diariamente nuestro alimento. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Cuídense mucho. Confiamos en Dios. Dios nos sustenta y nos guarda cada día. Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por pasar tiempo aquí. Dios te bendiga. Nos vemos en la semana. ¿De acuerdo?